Bueno, entonces el DAP es eso, es un servidor de nombres y directorios. Entonces, es una estructura en forma de árbol. En la cual tú puedes jerarquizar una estructura, por ejemplo, de un aplicativo, ¿sí? Y ahí puedes crear roles y lo puedes hacer. Pero realmente el servicio del DAP no está hecho para, o sea, o mejor dicho, no está diseñado específicamente para hacer un servidor donde tú mantienes la seguridad, sino que la gente vio en él una facilidad para crear una estructura de seguridad, ¿sí? Pero realmente es como un directorio telefónico, ¿sí? O sea, se utiliza para hacer un directorio telefónico donde o digamos, para almacenar información de forma ordenada, más que todo eso. Entonces, la gente lo vio como que ahí podían almacenar, digamos, todo el repositorio de seguridad. Y se ha utilizado y se utiliza mucho para eso, para mantener. Un ejemplo de el DAP es el Apache Directory. Es una implementación del DAP. El DAP también es una especificación, es decir, es una teoría que la gente de Apache vino e implementó en una cosa que se llama Apache Directory. ¿Sí? Apache Directory es un servidor que es muy chévere, que es free, tiene una muy buena interfaz gráfica y permite hacer todo lo que se puede hacer en el DAP. Nosotros hemos utilizado Apache Directory y la Posta utiliza Apache Directory con CAS para la parte que es pública. La parte del aplicativo de ellos que es pública, la que hizo este site, él la utilizó CAS y utilizó el DAP. ¿Sí? ¿Estamos claros? La parte más sensible de la seguridad es el punto de acceso. Es decir, más que el del DAP, es el servidor de single sign-on porque es el que realmente valida, es el que realmente efectúa la validación. El S3, como les dije, es el servidor que utiliza el Banco de la República y muy probablemente vaya a ser el servidor de single sign-on que utiliza la vivienda. Muy probable. De todos modos, este servicio va a estar web. Va a estar web, pero va a estar por fuera de la vivienda. La vivienda va a entrar a él a través. No sé cómo va a ser la charla con la vivienda. No sé si ellos, de todos modos, si ellos tienen un servidor público en el que esté su servidor de single sign-on, nosotros incluso podríamos conectarnos a ese servidor de single sign-on. O sea que la aplicación de DAL validara, estando en un servidor A, validara contra una seguridad que está en un servidor B. Exactamente. A través de Internet. A través de Internet. ¿Sí está claro? Sí, claro. Ok. No sé si eso es lo que ellos quieren, o si ellos quieren y que nosotros tengamos implementado un servidor de single sign-on. ¿Sí? O no sé si lo que ellos quieren simplemente es que crear un certificado de seguridad para que la información ya es encriptada. Para que la información de los sellos no la vaya a robar otra nadie. vaina que no conocemos. Listo. Bueno, entonces, hasta ahí está claro. Ahí está claro. Entonces sigamos un poquito con el framework, ¿verdad? Sí. Ya de ahí para adelante, o sea, de ahí para adelante ya no hay nada que tenga que ver con la seguridad. O sea, simplemente ya entra el framework de nosotros a procesar las peticiones, a mandar a ejecutar eventos y a acceder a la base de datos a través de conexiones JDBC. Si te cuestionan de por qué no usamos un ORM, o sea, tú le dices, no podemos usar un ORM. De hecho, pero un ORM no te garantiza seguridad. Un ORM internamente se conecta a la base de datos a través de JDBC. Ahora, una pregunta, ¿por qué hay que decir que es un framework nuestro?
No, ni siquiera lo digas. No lo digas, di que nosotros utilizamos un framework común y corriente de Struts. Di, no, esto está hecho en Struts. Y ya. Ahí no van a cuestionar nada. No es un framework nuestro, esto está hecho en Struts. ¿Y con qué? Con todos los estándares. ¿Tú conoces Struts? Yo no. ¿Qué conoces tú? No. ¿Qué es Struts? No, incluso nosotros podríamos decir que las páginas de nosotros son incluso más seguras que una página de HTTP. Porque nosotros no tenemos ni siquiera el código fuente está expuesto. De ninguna forma lo pueden jalar. O sea, está en una clase de llave que puede estar hasta ofuscada. O sea, tú te puedes decir, no, eso corre en clases de Java. Bueno, pero para cultura general de la audiencia nuestra que va a ser la empresa, hablemos de la estructura del framework. Comencemos a hablar de la estructura del framework para que nos quede claridad de cómo está construido. Aquí no tengo que poner pausa. Esto no tiene pausa. Lo que es apagarlo. Bueno, entonces el framework no es. Ahora acá. Vamos a empezar entonces desde Framework Servlet. El framework servlet es una clase que recibe un servlet, como su nombre lo indica, que procesa la petición que viene del protocolo, ¿verdad? O sea, este framework responde al método POST Y al get. Realmente el framework servlet nada más responde al método POST. Hay otros frameworks, otros servlets de nosotros que responden al método get, por ejemplo, para bajar archivos, hay otros que sí lo hacen así. Hay otros que lo utilizamos para subir archivos, otros servers que utilizamos para que la gente pueda hacer el subir de la forma. Bueno, entonces este señor recibe la petición en el método POST. La petición lleva la petición inicial. Cuando tú cargas una forma en el navegador, una forma ya con el recurso de nosotros, tú primero recibes una página HTML generada por una JavaScript. Entonces vamos a empezar por ahí primero. Nosotros aquí tenemos una página JavaScript. Esa página JavaScript, tú haces, el navegador hace una petición GET a esa página. Como es una página JavaScript, nosotros en nuestro archivo de descripción, en web.xml, definimos que todo recurso que vaya con el .js sea interpretado por el framework de JavaScript. Es decir, este recurso no viaja así como está en el servidor al navegador. ¿Sí soy claro con eso? O sea, tú cuando haces una petición GET al servidor de aplicaciones, el servidor de aplicaciones lo que hace es, lo que tú estás buscando es este archivo, lo cojo, lo cargo y se lo mando le mando el streaming de bits, se lo mando al navegador. El navegador, dependiendo de los tipos de archivos, los bind types, el coge o te lo intenta abrir o te lo dice ahí, estás tratando de bajar este recurso, lo deseas guardar. Entonces tú ves cuando guardas, por ejemplo, una película o guardas lo que tú estés bajando, ¿sí? O un programa o lo que tú estés bajando. En este caso, nosotros estamos haciendo una petición a un archivo de text.js, ¿verdad? Pero entonces él internamente, él dice, no, pero espérate un momentito, este archivo lo tengo que procesar primero. ¿Pero con qué lo proceso? Entonces, hay un framework de Java que sirve para procesar páginas JSF. Entonces, él coge este ¿Cómo se llama ese framework? se llama Mojarra. Mojarra.
Mojarra y este JavaScript. Él coge y se lo pasa al framework de JavaScript. El framework de JavaScript empieza a procesar los tags. Esto tiene una serie de tags o etiquetas. Algunas hacen parte del estándar y algunas son desarrolladas por nosotros, por SB Solutions. Y Mojarra sabe interpretar las de SB Solutions. Claro, porque de eso se trata JavaScript. Se trata de que tú desarrolles tus componentes y tus componentes se dibujen como tú quieras. Entonces, él que coge, él empieza a procesar cada uno de sus tags y se encuentra, por ejemplo, con un botón, que es un tag de nosotros. Ese dbutton, que creo que se llama así en el framework de nosotros, ese tag llamado dbutton, genera, o sea, es convertido en una serie de etiquetas HTML. Una serie de tags HTML. Entonces, ¿qué es lo que hace JavaScript? Él dice, el dbutton está asociado a esta clase de Java que fue implementada por SB Solutions y esta clase de Java me está cambiando el dbutton por una serie de tags HTML y entonces empieza a hacerle appending a la página, es decir, empieza a transformar esta JavaScript que no es interpretable por el navegador en algo que sí es interpretable por el navegador, en HTML. Entonces, ¿por qué no se escribe en HTML de una vez? Gigantesco, se hace un botón. O sea, HTML. entonces, Mojarra es un migrador de JSF a HTML. Es un interpretador de JavaScript para generar HTML. O sea, ponte así. JavaScript es HTML como Java es Assembly. Algo así. O sea, escribir una página en HTML resultaría en muchas líneas de código. Muchas líneas de código porque hay cosas que nos permite hacer HTML, pero que HTML es muy básico. O sea, tú vas armando como armar un rompecabezas a partir de piezas muy pequeñas. Ya, nosotros lo que hacemos es que tenemos unas piezas armadas ya. Imagínate un Lego, donde las piezas, pero ya yo tengo unas piezas más grandes ya armaditas. Entonces ya eso lo tengo. ¿Qué pasa? Que entre más pequeñas sean las piezas, mucho más lo que puedo hacer, ¿verdad? Muchas más son las formas que puede tener el Lego. En la medida en que tú vas haciendo cosas más complejas, más difíciles, ¿sí? Y entonces ya empiezas a limitar. Pero para poder ser productivo, necesitas tener las piezas ya armaditas, porque si no, no eres productivo. Bueno, entonces este señor coge y manda acá este HTML. Este HTML que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos una etiqueta bien importante en el JavaScript, que es la ubicación del header de script. ¿Sí? El header de script es el JavaScript que generamos nosotros a través de GWT, que permite que estos componentes de acá puedan hacer peticiones asíncronas al servidor de aplicaciones. Entonces, ¿qué se hace acá? Cuando se recibe esta página HTML, se carga, aquí ya está el navegador, el browser. En el browser se carga el HTML y el HTML inicialmente lo primero que hace es va a interpretar todo el HTML y manda a pedir el JavaScript. Y ahí es donde viene nuestro pequeño cuello de botella en términos de comunicación, porque ese JavaScript pesa 500K y comprimido son 70K. Se carga una sola vez. Una sola vez. Pero siempre que se carga, ¿cuándo? Se carga una sola vez. ¿Y cuándo? La primera vez que tú entras a una página del framework de nosotros. La primera vez que entro a una página por primera vez para toda la vida, para toda la vida desarrollada por el framework en un servidor de aplicaciones, desplegada en un servidor de aplicaciones. Si tú entras a otra desarrollada por el framework, pero en otro servidor de aplicaciones, entonces lo vuelve a cargar. Okay. Porque lo guarda en la caché del navegador, está organizada por sí. Si borro el caché, vuelve y se carga. Exactamente. Okay.
Bueno, entonces ese GWT script, ¿cada cuánto lo cambiamos nosotros? cada vez ahora mismo cada vez que Michael me dice que tiene un problema que es GWT y yo lo tengo que arreglar. Y tú lo arreglas ahí. Yo lo arreglo ahí, exacto. O cuando desarrollamos un componente nuevo. Ese GWT script, ¿qué hace exactamente? Bueno, entonces, allá vamos. Entonces, estos elementos HTML que se generan acá, ellos se generan con un ID. ¿Y adivina qué es ese ID? Ese ID es el nombre del bloque con el título. El bloque de la forma con el campo. Con el campo, exactamente. De la forma que hacemos con JSON Builder. Exactamente. Eso es el ID. Ese es el ID de ese elemento. O sea, él tiene un ID que lo identifica de forma única en esa página HTML. Pero eso es para bloque, y cuando es texto, y cuando es labels, y cuando es... bloque.fill. Es decir, no importa lo que sea. No importa lo que sea, ya ventanas se mapean con el nombre de la ventana. Paneles se mapean con el nombre del panel. Su ID es el nombre del panel. Su ID es el... Entonces, este GWT lo primero que hace es buscar en el DOM. ¿Qué es el DOM? El DOM es la estructura jerárquica. ¿Qué significa DOM? DOM es Document Object Model. Document Object Model. Ese DOM de la página HTML es la estructura jerárquica de cada uno de los elementos de la página. La página tiene un head, tiene un body, dentro del body tenemos ventanas, dentro de las ventanas tenemos paneles, dentro de los paneles tenemos elementos y los demás. Ese DOM es algo estándar. Eso es algo creado por nosotros. No, DOM es el resultado. Cuando el navegador carga la página, él internamente genera el DOM de la página. O sea, genera como una estructura que tú no le das a inspeccionar elementos. Tú has entrado a inspeccionar elementos. Claro. Eso es el DOM. O sea, eso lo hace el navegador. Eso no es un documento que exista, ni que nadie crea, ni nadie manda, ni nada. Digamos que eso es, así se llama, ¿verdad? Bueno, total es que el GWT script, cuando se carga, él empieza a buscar estos elementos dentro del DOM de la página. Los encuentra y genera una clase de JavaScript que envuelve ese elemento, ¿sí? Y que le añade eventos y funcionalidades a ese elemento. Es decir, cuando nosotros generamos, por ejemplo, un combo box, nosotros generamos el combo box. El combo box de nosotros es un elemento que forma parte de nuestros divs. Entonces, a los divs nosotros le añadimos cierta funcionalidad, y dentro de la funcionalidad que le añadimos es la funcionalidad para cuando cambie. El GWT script lo que dice es, bueno, listo, te encontré a ti y tú eres un combo box. Entonces, a ti te adiciono estos y estos eventos. Y cuando pasen esos eventos, entonces tú vas a hacer una petición al servidor de aplicaciones. Si el evento cambió. Entonces, le estamos dando vida a ese HTML. O sea, eso viene siendo el data field definition del lado del cliente. Algo así. No. O sea, el GWT script también genera toda esa estructura. ¿Sí? Toda esa estructura como tú de ese data field definition. Okay. Pero lo que te estoy diciendo yo es, en el cliente Swing tendría que ser el decombo box. Ok. ¿Sí? Al decombo box tú le añades eventos. Aquí tú obtienes el elemento, no lo creas, en Swing sí lo creas. En Swing aquí lo que haces es que lo buscas y lo envuelves en una clase de JavaScript para añadirle eventos a ese combo box. ¿Eventos como qué? Como el combo change, por ejemplo. ¿Sí soy claro? Más o menos. Ahí se complicó un poco la cosa. O sea, mira, tú coges el combo box. O sea, busqué en el DOM, encontré un campo del bloque que era un combo box. Listo. Y eso me traía... Pero el combo box digamos que traía A, B, C y D. Ponle ahí, traía opciones. 4 opciones traía esa vaina. Traía 4 opciones. Traía 4 opciones, ya las opciones vienen en el combo.
O sea, ya vienen, él las trajo enseguida. Las trajo, el HTML él las trajo. Ajá, ok. Porque el combo las tiene ahí, las crea ahí. Ok, listo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, pero ¿qué pasa? Que este combo box, como está ahí, es como las tececitas de Lego que te estaba explicando ahorita. O sea, ellas en sí no responderían a nada. No responderían a ningún evento, no responderían a nada. Nosotros aquí en este momento lo que hacemos es que le decimos al combo box que va a tener eventos. Que cuando el usuario abra aquí y cambie un valor, él tiene que ir al servidor y ejecutar una petición post hacia el servidor de aplicaciones. Sí, eso es claro. O sea, le estamos dando, como te dije ahorita, le estamos dando vida a ese elemento para que pueda interactuar dentro del framework de nosotros. Y para que lo que haga él no haga lo que por defecto hace en HTML, sino que haga mucho más. Incluso para el caso particular del combo box, como los combo box son feos en HTML, nosotros hicimos un combo box que lo armamos a través de diferentes piezas. Si esto es un div, esto es otro div, esto por acá es otro div. Los divs son como elementos en HTML que generan layers, que generan capas. Aquí hay un pop-up panel, que es el que muestra las diferentes opciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el header de script. El coge, le interpreta toda esa estructura, y eso es increíble porque lo hace muy rápido, a pesar de que la forma sea muy grande, lo hace muy rápido. ¿Y por qué dices tú que ese es nuestro cuello de botella? El GW por el tamaño. Pero si no es muy grande, 70K es algo pequeñito. Sí, pero a veces eso se siente en un segundo, que es lo que no me gustaba a Rick, por ejemplo. El segundo o 2 segundos que se demoraba antes de salir, era por eso. Pero digamos que tú entras a la página ahora y entra rápido. ¿Por qué no funciona en Internet Explorer? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está fallando ahí de todos esos componentes? Bueno, esos son componentes un poco más sofisticados que ellos, porque son componentes personalizados. O sea, hay algo en el navegador que no está funcionando, en el Internet Explorer 9, que no está trabajando bien, que no está haciendo la animación como es. ¿Qué pasa? Que hay elementos, estos divs que tú armas aquí, a esos divs tú les añades JavaScript para animarlos, ¿verdad? Y esos JavaScript tú los animas a través de hojas de div. Por ejemplo, la opacidad o sea que si tú te das cuenta, el pop-up, cuando tú le das clic en el menos, él se desvanece. Ahí lo que se juega con la opacidad. Entonces te le dice a la opacidad que se anime desde el 100% de opacidad hasta el 0% de opacidad. Entonces, él se va desvaneciendo y esa transición del 100% al 0%, hazla en 2 segundos, o hazla en 1 segundo, no la hagas inmediata. Entonces él va poco a poco se va desvaneciendo. Eso lo haces a través de librerías de animación. ¿Qué pasa? Que puede ser que la opacidad no la esté interpretando bien Internet Explorer 9, o como la estamos definiendo nosotros, no sea como la define Internet Explorer 9, sino como la define Internet Explorer 8. Entonces Microsoft cambia las reglas de trabajo y decide, no, ahora en Internet Explorer 9 la opacidad va a ser, simplemente son bugs de ellos, pero que se ven como bugs de nosotros, porque nosotros dependemos de cómo interprete él las propiedades que nosotros le decimos que interprete. ¿Qué pasa? Que hay propiedades que nosotros usamos que no hacen parte de la presente, pero que son bacanas, son vistosas, son bonitas. Entonces, Internet Explorer las implementa con un valor, Firefox las interpreta con otro valor, y el WebKit las implementa con otro valor, es decir, Chrome y Safari. Entonces, ahí nos toca estar jugando con. Pero que, mierda, Facebook la tiene, la tiene todo, porque nosotros no la tenemos. ¿Ya? Pero ¿por qué a Facebook no le falla en Internet Explorer? No creas. Facebook hace poquito dijo que Internet Explorer 6 no lo soportaba. Pero el 6. No, lo que pasa es que ellos tienen un grupo de trabajo, no tienen apoyado solamente, que está mirando cuáles son las propiedades
de ese soporte. Entonces ellos chequean y miran, nosotros chequeamos la versión para algunos casos, la versión, pero no chequeamos la marca del navegador, pero no la versión. Porque, obviamente, ahí podemos fallar. Bueno, entonces, eso pasa acá cuando él se carga, además de eso que hizo de mapear todas él manda al servidor de aplicaciones la primera petición. O sea, cuando se carga la página, manda al servidor la primera petición. ¿Por qué? Porque esa clase de Java, bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que es el modelo MVC para poder entender qué es lo que viene después. Nosotros ya vimos que la parte de la lista está determinada por una página que va a ser perfecta más un archivo .view. Y ahora viene la parte del modelo. A la parte del control. ¿Qué pasa? Que cuando la página JavaScript se carga la primera vez, le manda una petición inicial acá al servidor de aplicación, al framework server. Y le dice, cuando nosotros llenamos aquí la página JavaScript, dentro de la página JavaScript estaba la clase principal de la forma. Es decir, la forma tiene una clase principal. En esa clase principal hay unas anotaciones. Esa clase principal es, por ejemplo, el con50.java. Exactamente. Esa es la clase principal. Esa clase principal en el modelo MVC tiene unas anotaciones. Donde le dice, antes nosotros teníamos la clase principal y teníamos unas clases de las cuales heredábamos la clase principal donde teníamos la ventana, donde teníamos los demás objetos y teníamos unas clases que representaban los bloques. ¿Sí? Pero todo era a través de herencia y a través de información que estaba escrita en lo que se llama hardcoded en la clase de Java. Ahora no. Ahora nada más tenemos la clase principal de Java y tenemos en esta clase principal definidos unos archivos, definidas unas anotaciones que son unos tags que el compilador de Java puede leer sin necesidad de ejecutar la clase o que puede leer en runtime, pero que nos sirven a nosotros para que de una forma estructurada nosotros le digamos a esa clase principal de que está acompañada, o mejor dicho, que la conforma a ella. Entonces, en esas anotaciones está cuál es el archivo de modelo, cuál es el archivo de controller, cuál es el archivo de vista y cuál es el archivo de JavaScript. ¿Sí? Esto hace parte de todo, esto hace parte de la vista. Entonces, ¿qué hace el framework server? Cuando te llega aquí la primera petición, él mira, ve esa petición. En esa petición va el nombre de la clase de Java. ¿Sí? Pero no va el hash code que identifica el objeto. En la primera petición no va el hash code. O sea, cada clase... En la petición del cliente, del navegador, hacia el servidor de aplicaciones, va el nombre de la clase, más no va el hash code. O sea, va, por ejemplo, el con50.jss. No. ¿Va el qué? Va el con.cpsolutions.contabilidad.format.con50. .con50. El nombre de la clase. Ya. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Todo objeto en Java es identificado por la Java Virtual Machine a través de su hash code. Es como la tarjeta, la cédula de ciudadanía de cada objeto. Lo define de forma única dentro de la Java Virtual Machine. No quiere decir que cuando muera ese objeto, él no vuelva a utilizar ese hash code. Él lo puede volver a utilizar. Pero en una Java Virtual Machine no deberían haber más de dos objetos con el mismo hash code. Bueno,
Como no va ese hashcode, el framework servlet entiende que es una forma nueva y que debe crear, debe instanciar un objeto de esa forma. ¿Sí? ¿Qué hace el framework servlet? Sigue con 50. Entonces coge con 50 e instancia, digamos que este es, vamos a llamarle a esto el punto Java o el punto class. Vamos a llamarle este punto. ¿Sí? Entonces coge ese con 50 y genera un objeto de con 50. Y cuando genera ese objeto de con 50, él coge y lee la información que está aquí en el modelo, en el controlador y en la vista, y hace un merge de esos 4 archivos, hace un merge en este objeto. ¿Eso lo hace en dónde? Eso lo hace en el servidor de aplicación. En el servidor. O sea, recibe eso, coge ese con 50 y genera un objeto con eso. ¿Sí? Entonces, ese objeto que se crea, él lo almacena en la sesión. Cada navegador. Bueno, una cosa que tienes que tener en cuenta, Ricardo, de parte de seguridad, es que el protocolo de HTTP es un protocolo sin estado. Eso es muy importante.